Hay una oración que es muy conocida de Santa Teresa de Ávila, la que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Pero resulta que esta es una oración que es un poema oración que es larga, pero yo solamente conocía esa partecita. Y en estos días, bueno, en estos días no, hace unos cuantos meses me mandaron a leer esa oración. Y yo quedé en shock por lo preciosa, lo profunda que es y adicional lo propicia que fue en ese momento. Y bueno, si no la has leído completa, yo te invito a que la busques en Google y la leas y la medites y la disfrutes, porque es una oración sin duda para disfrutarla. Hay una parte que dice: eleva el pensamiento al cielo, sube. Eso a mí me marcó muchísimo, porque me di cuenta que todo ese tiempo mi pensamiento estaba sumamente enfocado en las cosas de abajo, no estaba apuntando hacia arriba, ¿no? Más adelante hacen una pregunta, dice: ¿ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Yo me acuerdo que yo la estaba leyendo y yo lloraba y que sí, sí la veo. Pero cuando me puse a meditarla un poquito más, me ha ido dando muchas luces, porque si nosotros elevamos el pensamiento, si miramos hacia el cielo, estamos mirando hacia lo que no acaba. Y como no acaba, nos provee y nos concede una estabilidad, nos concede una certeza, nos concede una fuerza, nos concede como ese sentido y ese propósito cuando elevamos el pensamiento hacia las cosas del cielo. Pero si nosotros miramos hacia las cosas del mundo, como nos dice abajo, ves la gloria del mundo, ¿no? Si nos enfocamos en esa gloria, entre comillas, del mundo, no es nada estable, es sumamente pasajero. Y como no es estable, como es pasajero, nuestras emociones no van a ser estables, porque estamos enfocándonos justamente en algo que es pasajero. Es demasiado precioso. Más adelante dice: aspira a lo celeste que siempre dura, siempre dura. Mientras que cuando nos enfocamos y tenemos el pensamiento en las cosas de abajo, o sea, la cosa se nos tambalea, ¿no? Y vivimos siempre como un estado de estrés, como un estado de ansioso, como un estado de no es suficiente, y todo esto porque estamos solamente mirando las cosas de abajo y tenemos el pensamiento abajo. Todo este tema del pensamiento a mí me llevó a recordar un libro que leí hace un par de añitos que se llama Get Out of Your Head, como que sal de tu cabeza. Lo que más enfoca este libro, lo que más lo que puede resaltar, y que lo digo constantemente, es que habla cómo nuestros pensamientos muchas veces forman una espiral y que nosotros tenemos la capacidad de elegir y de cortar esa espiral de pensamiento tóxico. A mí me ha ayudado tanto saber que podemos o que puedo cortar el pensamiento tóxico. Hay momentos en los que dale con la espiral y dale y dale, y está la pobre muchacha con la espiral del pensamiento, pero hay un momento en el que dice: ya va. Y bendito sea Dios, porque Él siempre nos está recordando cómo hacer ese stop y cortar ese pensamiento, cortar esa espiral tóxica que no nos está haciendo bien. Y yendo un poquito más atrás, ya nos han hablado muchísimo del poder del pensamiento y el pensamiento y todo lo demás. Y yo por mucho tiempo hice esta práctica del pensamiento, pero la hacía más contaminada con el tema de la nueva era. Pero ¿qué pasa ahora? Que la manera más hermosa, preciosa, verdadera, duradera, que da vida, que te sostiene, que te hace incluso como hasta suspirar, de decir: qué bendición haber descubierto y empezar a vivirlo, es cuando nuestro pensamiento se empieza a transformar con la palabra de Dios. Es una belleza, porque si bien es cierto, la nueva era, cuando te habla de todo este tiempo, de este tema del pensamiento desde la perspectiva de la nueva era, claro que ayuda, sí te puede ayudar en cierto momento, de cierta forma, pero es pasajero, no es estable. Mientras que cuando tú vas trabajando tu pensamiento de la mano de las Sagradas Escrituras, se mantiene firme, es sólido, es rígido, es estable y te regala una verdad. Te da una verdad que cada vez que venga ese pensamiento en espiral, ese pensamiento tóxico en espiral, tú tienes una verdad que sustenta cómo cortar esa espiral. Y allí es donde llega la gracia de Dios. Allí es donde llega la palabra de Dios a transformar tu vida. A ver, siempre lo he dicho que aquí estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo juntos, porque yo también, lo que yo voy compartiendo son cositas que yo he ido como
que se han ido interiorizando y que se han ido viviendo, ¿no? Porque es muy fácil uno venir aquí a hacer un montón de teoría, pero resulta que la práctica nada que ver. Y también he sido muy clara que hay momentos en los que lo he aplicado y hay otros en los que, o sea, se me olvidó por completo y ahí me quedé pegada en la espiral del pensamiento. Pero recurrir siempre a estas herramientas te transforma la vida. Entonces, lo que quería decir era que tenemos que aprender a sumergirnos muchísimo más en la palabra de Dios. Y esto me lo digo a mí misma. A veces me puedo quedar muy superficial con las escrituras. A veces realmente, ay, que me lo quiero leer todo, pero es que no profundizo. Y no se trata de leértelo todo, sino que se trata de que lo leas, de que lo que leamos lo profundicemos. Y más allá de que lo profundicemos, que lo vivamos y que lo apliquemos a nuestra vida para que la transforme y a su vez transforme también a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Elevemos el pensamiento. Santa Teresa de Ávila me vino a enseñar a elevar el pensamiento, a saber que cuando yo elevo el pensamiento estoy mirando a aquello que dura para siempre, pero que cuando mi pensamiento está abajo estoy mirando a aquello que es algo inestable, aquello que no dura para siempre y por ende mis emociones van a ser también inestables porque mi pensamiento está en eso. Así que la invitación es a que te animes también a elevar el pensamiento a las cosas del cielo, a elevar el pensamiento con la palabra de Dios, a transformar tu vida a través de las promesas de Dios. Yo no entendía para nada qué eran las promesas de Dios. Yo, ¿qué las promesas de Dios? ¿Qué es eso? Pero bueno, poco a poco uno va teniendo el regalo de entender qué son las promesas de Dios. Así que bueno, esto es todo en esta oportunidad. Yo soy Jamie Katiuska y esto es Estado Proceso. Chau. Oigan, no se olviden de dejar un comentario, una cosa, una interacción, algo, para así yo también poder ir aprendiendo de lo que ustedes van aprendiendo o reflexionando algo que ustedes reflexionan que yo no lo he visto y así poder ir creciendo todos un poquito más. Ahora sí, bye.